quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Bienvenidos, queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza, donde trabajaremos con dos importantes ramas de las ciencias naturales, la química y la física. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje, a fin de sacar el mejor provecho de este proceso educativo. Ten a mano tus útiles escolares y toda la disposición. Pero antes, veamos el siguiente video.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que tomando estas medidas de manera correcta, puedes colaborar para preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Esperando que ustedes también estén muy bien en sus hogares. Neurona, ¿podrías darnos el resumen de la clase anterior, por favor? Claro que sí. En la clase anterior dijimos que la radiación solar es la energía emitida por el Sol que se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. La energía solar es muy importante para todos los seres vivos y para los procesos que ocurren en la superficie terrestre. Pero se debe tener en cuenta que esta energía solar viene acompañada de radiaciones ultravioleta que pueden ser nocivas para la salud, especialmente para la piel. Muy bien, Neurona. Ahora sí, estamos listos para conocer la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es fluidos. Fluidos. Se denomina fluidos a la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil, provocando que no tengan la capacidad de sostener su forma concreta, sino que adquieren la del recipiente en donde están contenidos. Es decir, que los fluidos no tienen una forma determinada, fija, sino que adquieren la forma de lo que sea que los sostenga. Puede ser un vaso, un balde o un tubo en forma de U. Así es. ¿Sabías que muchos fluidos son importantes para nuestra salud y nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, el aire que respiramos y el agua con la cual realizamos múltiples funciones en nuestra vida diaria. Neurona, ¿podrías decirnos cuáles estados de la materia se consideran fluidos? Claro que sí, maestra. Las sustancias en estado líquido y gaseoso se consideran fluidos. Así es. Los líquidos y los gases fluyen hasta adoptar la forma del recipiente que los contiene, lo que les confiere la habilidad de considerarse fluidos. Esta característica tiene algunas consecuencias interesantes, conocidas como flotabilidad. Para poder entender por qué flotan o por qué se hunden algunos cuerpos en un fluido, tenemos que entender el concepto de densidad y presión. Al finalizar la clase de hoy, estarás en la habilidad de conocer la importancia de los fluidos. Además, la importancia de la densidad y la presión en la comprensión de dichos fluidos. Y por último, también podrás conocer y aplicar el principio de Pascal y de Arquímedes. Para enunciar y comprender dichos principios, vamos a conocer primero el concepto de densidad y presión. Iniciamos con la densidad. La densidad es una magnitud física escalar que hace referencia a la cantidad de masa comprendida en un determinado volumen de un cuerpo o una sustancia. Y podemos comprobarla matemáticamente utilizando la siguiente fórmula, donde el ρ representa la densidad, que será igual a la masa dividido entre el volumen. La unidad de medida
de la densidad en el sistema internacional será entonces el kilogramo, que representa la masa, kilogramos por metros cúbicos, que representa el volumen. Tenemos entonces que la densidad será igual a masa entre volumen y esta es su unidad de medida. Vamos a ver una tabla donde podremos identificar la densidad de algunos fluidos. Por ejemplo, tenemos el aire en estado gaseoso, que tiene una densidad de 1.300 kilogramos por metros cúbicos. El dióxido de carbono en estado gaseoso, su densidad es igual a 2.000 kilogramos por metros cúbicos. El mercurio en estado líquido, su densidad es de 13.600 kilogramos por metros cúbicos. Y el agua en estado líquido tiene una densidad de 1.000 kilogramos por metros cúbicos. Veamos entonces un ejemplo. Una piscina de plástico mide 2 metros de largo, 1.4 metros de ancho y 0.3 metros de profundidad y está llena de agua. ¿Cuál sería entonces su peso? Lo primero es que vamos a calcular el volumen. El volumen será igual a la multiplicación de la altura por la profundidad por la anchura. Tenemos entonces 2 metros por 1.4 metros por 0.3 metros. Neurona, si yo multiplico 2 por 1.4, ¿cuánto da eso? 2.8 metros cuadrados. Muy bien, 2.8 metros cuadrados. Y si lo multiplico entonces por 0.3 metros, ¿cuánto sería? Será igual a 0.84 metros cúbicos. Muy bien, 0.84 metros cúbicos. Metro por metro por metro. Metros cúbicos. Entonces, de acuerdo con la tabla de la densidad de los fluidos que vimos hace unos instantes, ¿cuál es la densidad del agua? La densidad del agua, lo colocaremos por aquí, será igual a 1.000 kilogramos por metros cúbicos. Esa es la densidad del agua. Entonces, utilizando esta misma fórmula que tengo aquí, yo puedo despejar la fórmula de la masa. Veamos entonces, la masa y el volumen están dividiendo, por lo cual este volumen pasará al otro lado multiplicando. Y tendremos entonces que la masa será igual a la densidad por el volumen. Multiplicamos la densidad del agua por el volumen de la piscina. Tenemos entonces que la masa es igual a la densidad del agua multiplicado por el volumen. Neurona, si yo multiplico 1.000 por 0.84, ¿cuál será el resultado? 840. 840 metros cúbicos se va con metros cúbicos y me queda kilogramos. Ahora bien, si yo quiero saber cuánto es 840 kilogramos en libras, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar esta cantidad por 2.2, debido a que un kilogramo equivale a 2.2 libras. ¿Cuánto sería entonces? Aproximadamente 1.856 libras.
Muy bien. 1.856 libras. Este dato nos sirve para tener sumo cuidado al seleccionar un lugar donde vamos a colocar una piscina de niños cuando ésta esté llena de agua, porque vemos que pesa bastante, por eso debemos ser muy cuidadosos para proteger la vida de los niños. Veamos ahora entonces qué es la presión. La presión es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de área y la podemos comprobar utilizando la siguiente fórmula. Presión será igual a fuerza por unidad de área. La unidad de medida de la presión en el sistema internacional es el pascal y un pascal es igual a 1 newton por metro cuadrado. Ahora bien, otra unidad de medida de la presión muy utilizada es la atmósfera, que equivale a la presión ejercida por la atmósfera en la superficie terrestre sobre el nivel del mar. Y una atmósfera equivale a 101.300 pascales. Veamos ahora otro ejemplo. Una mujer de 58 kilogramos hace equilibrio sobre el tacón de su zapato, cuya área es de 0.5 centímetros cuadrados. ¿Cuánta presión ejerce la mujer sobre el piso? Vemos entonces que la fuerza es igual a masa por gravedad y sustituimos cada variable por su valor. La fuerza es igual a la masa. ¿Cuánto dijimos que pesa la mujer? 58 kilogramos. Y lo multiplicamos por el valor de la gravedad en la superficie terrestre, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Neurona, si multiplicamos 58 por 9.8, ¿cuál será el valor entonces? 568.4. Así es, 568.4 y le colocamos su unidad de medida en el sistema internacional, que es el newton, la unidad de medida de la fuerza. Ahora bien, como 1 centímetro cuadrado es igual a 0.0001 metros cuadrados, tenemos entonces que el área que ocupa el tacón del zapato de la mujer es de 0.5 centímetros cuadrados. El área es igual a 0.5 centímetros cuadrados. Entonces, multiplicaremos 0.5 por 0.0001 metros cuadrados. Y esto nos dará un resultado de, ¿cuánto nos da, Neurona? 0.00005 metros al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos ahora a calcular cuál es la presión ejercida por el tacón de la mujer. Y la presión dijimos que es igual a la fuerza dividida entre el área. Sustituimos cada variable por su valor. La fuerza ejercida es de 568.4 newton entre el área Si nosotros dividimos 568.4 entre 0.00005 metros cuadrados, ¿cuánto nos da eso, Neurona? 11.360.000 newton por metros al cuadrado. Muy bien, 11.360.000 newton por metro cuadrado. Ahora bien, es una cantidad bastante grande. La podemos entonces expresar en notación científica.
y esto nos dará un resultado de 1.4 por 10 a la 7. Tenemos entonces 1.4 por 10 a la 7 newton por metros cuadrados. Profesora, desde las matas de Farfán acabamos de recibir una pregunta. ¿Cuál es? Ariel Monción nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué los barcos flotan y a pesar de su gran peso no se hunden? Excelente pregunta. Gracias, Ariel. Los barcos poseen espacios llamados compartimientos estancos, los cuales están llenos de aire, haciendo así que los barcos sean más livianos que el agua y evitando que se hundan. Son capaces de flotar en el agua porque existe una fuerza que empuja el barco hacia la superficie, gracias a su diseño basado en una ley de la física que se llama principio de Arquímedes, que es lo que vamos a ver a continuación. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido en un fluido se empuja hacia arriba por una fuerza cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Por ejemplo, ¿alguna vez has cargado a una persona dentro del agua? Es relativamente más fácil levantar a alguien si nos encontramos en una piscina o sumergidos en el agua, pero levantar la misma persona en el suelo seco es una tarea más difícil. Esto ocurre porque cuando se sumerge un cuerpo, este se desplaza parte de su masa y hace que sea mucho más liviano. Esto hace referencia a la flotabilidad de los cuerpos. Otros ejemplos que aplican el principio de Arquímedes para su funcionamiento son el globo aerostático, el cual, por tener una densidad menor que la densidad del aire circundante, flota en él debido a la fuerza de empuje que los hace elevarse. También los chalecos salvavidas, al ser construidos de materiales livianos y porosos, son capaces de flotar porque la relación entre la masa y el volumen es menor que la del agua. Vamos entonces a contestar la siguiente trivia. ¿Cuál de los siguientes dispositivos aplican el principio de Arquímedes en su funcionamiento? A, el barco. B, el globo aerostático. C, el gato hidráulico. D, los chalecos salvavidas. Y E, el ascensor. A ver, neurona, ¿cuáles de estos utilizan el principio de Arquímedes para su funcionamiento? Un momento, estoy analizando. Ya los tengo. La respuesta correcta es A, el barco, B, el globo aerostático y D, el chaleco salvavidas. Muy bien. ¿Qué te parece entonces si nos das un resumen de lo aprendido en la clase de hoy? Hoy aprendimos acerca de los fluidos y dijimos que son sustancias cuyas partículas presentan gran movilidad y se desplazan libremente debido a la poca fuerza de atracción entre ellas. También aprendimos sobre el principio de Arquímedes, el cual establece lo siguiente. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje igual o mayor al peso del objeto, como por ejemplo, un bote salvavidas. Muy buen resumen, neurona. Esperando que hayas entendido la clase de hoy, hemos llegado al final, recordándote que puedes visitar el enlace que aparece en tu pantalla para así volver a observar la clase de hoy.
Y si te queda alguna duda, te puedes acercar a tus maestros titulares para poder afianzar los conocimientos adquiridos en esta clase. Me despido con una frase del filósofo Aristóteles que dice: la inteligencia consiste no solamente en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar dichos conocimientos a la práctica. Esperando que la paz de Dios reine en tu vida y en tu hogar, nos despedimos. Hasta la próxima. Salut et bienvenue tout le monde à cette communauté pédagogique. Que la paix de Dieu soit sur toi et bien sûr sur ta maison. Que la paz de Dios sea sobre ti y claro, sobre tu casa. Je suis Clément Jetuot, ton prof de français. Estimado estudiante, te damos la bienvenida a este espacio pedagógico. Salut Newell, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Tu es prête? Bien sûr, profesor. Et voilà, imagínate que estás en un país francófono y necesitas salir a pasear, a recrearte, a conocer, a hacer una compra. Una pequeña compra para tu estadía, pero no sabes cómo ubicarte en la ciudad. Por eso es necesario que aprendamos sobre los establecimientos en la ciudad en francés. Oh, te estás mirando la mano. ¿Se te olvidó? Claro, hay que lavarse las manos. ¡Vamos! Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Très bien. Recuerda siempre lavarte las manos, usar la mascarilla y, por supuesto, mantener la distancia física. Antérieurement, tu as beaucoup appris sur ce qu'il y a dans ta ville, ton quartier, ta zone. Anteriormente, has aprendido mucho sobre lo que hay en tu ciudad, tu barrio, tu sector, tu zona. ¿Recuerdas? Oui, profesor. Gracias a mi sistema de navegación, di la vuelta a la manzana en mi sector, diciendo los nombres de los establecimientos en francés. Y usé mi mascarilla, claro. Bravo! Ça a été très bien, hein? Prof, ¿cómo on dit comprar en francés? Comprar, acheter. 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 Très bien. Et sur ce, nous présentons le mot-clé du jour. La palabra clave de hoy. Acheter. Comprar. Acheter
c'est obtenir, acquérir quelque chose, un bien ou un droit au moyen d'une transaction financière. Comprar es adquirir, obtener algo, un bien o un derecho por medio de una transacción financiera. Ahora, observa la imagen y nombra el establecimiento que representa. Número 1. ¿Está viendo la imagen? Unas sillas, mesas. Ah, se puede comer el postre. Une glacerie. Une glacerie. Très bien. Número 2. Se puede comprar un pantalón nuevo, perfumes. ¡Wow! Une boutique. Une boutique. Très bien. ¿Está viendo la imagen número 3? ¿Ouais? Para el almuerzo o la cena, pour le dîner. Un restaurant. Un restaurant. Un restaurant. Numéro 4. Se puede comprar pan, une baguette. Ouais? Une boulangerie. Une boulangerie. Très bien. Numéro 5. Para comprar la medicina, los medicamentos para la gripe. Une pharmacie. Une pharmacie. Número 6. Hay muchos de estos en todos lados, hasta 2, 3, 4 en una misma esquina con una música alta. Se puede comprar muchas cosas ahí. Une épicerie. Une épicerie. Très bien. Numéro 7. Se puede comprar de todo. Un magasin. Un magasin. Un magasin. Très bien. Et numéro 8. Para ir a ver la película nueva de Pinguilo y Bolilo, los nuevos actores nuestros. Un cinéma. Un cinéma. Très bien. Ça a été très bien. Ahora que tú has aprendido estos espacios, estos establecimientos en tu ciudad, te podrás ubicar más fácilmente en francés. Profesor, tenemos algunas preguntas de nuestros amigos en las redes sociales. Vamos a ver, ¿sabes, Neurona? Hoy vamos a responder solamente 2 preguntas. Muy bien, profesor. En esta ocasión tengo a Natalie Portorreal, desde Matahambre, Santo Domingo, que quiere saber la traducción de la palabra magazine. Et voilà, Natalie Portorreal, Matahambre. Magazine puede ser traducida esta palabra como tienda, tienda grande, almacén o negocio. Diferentes expresiones que usamos aquí para traducir o interpretar magazine. Ajá. Tengo a Gabriela Ayala, desde Madre Vieja, San Cristóbal, que nos escribe en francés. Profesor, glacier et glacerie, c'est la même chose? Oh, merci, Gabriel. Glacier et glacerie, c'est la même chose. Por ejemplo, podemos decir, o yo puedo decir, je vais au glacier. O bien, je vais chez le glacier. En este caso, hablo del comerciante que vende. O je peux dire, je vais à la glacerie. Es decir, glacier, glacerie se pueden considerar como sinónimo. Y lo son. Merci, Neon, por cette participation. Ahora vamos a recordar esta expresión que aprendimos últimamente. Il y a, sea
en el masculino singular o femenino singular, masculino o femenino plural, será siempre il y a. Par exemple, il y a un supermarché, hein? Il y a une pharmacie, il y a 2 écoles publiques, bien, singulier o pluriel. También vimos la expresión il n'y a pas. Ça, c'est la forme négative. Il n'y a pas. Podemos decir il n'y a pas de. Si la palabra que sigue comienza con una consonante y si comienza con una vocal o una H muda, il n'y a pas y ponemos de apostrofada. Exemple número 1. Si la palabra comienza con una consonante, il n'y a pas de. Alors, il n'y a pas de magasin. Dans mon quartier, il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas de magasin. Exemple número 2. Si la palabra comienza con una vocal o una H muda. Les recuerdo que las vocales son 6. A, E, I, O, U, Y. Exemple. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Hôpital commence avec H muette. Très bien. Profesor, ¿cuáles son esas nuevas palabras que nos tiene para el día de hoy? Oh, Neron, tenemos un corto segmento con lo siguiente. En español aparecen muchas palabras que podemos interpretarlas sin el uso de un diccionario. Por ejemplo, la palabra en français restaurant, ¿eh? Restaurant. Restaurante. Restaurante. ¿Ves que solamente con prestar atención puede traducir o interpretar esta palabra? Vamos con otra palabra. Dictionnaire. Dictionnaire. Diccionario. Diccionario. Ah, tradujiste diccionario de francés a español sin diccionario. ¡Qué bien! ¡Très bien! Y la tercera palabra, la última por hoy, es verb. Eso es fácil. Es verbo. Verbo. ¿Viste? Hay muchas palabras que podemos traducir del francés al español o viceversa sin tener que usar un diccionario. Ça a été très bien. Profesor, ¿qué tal si leemos un texto? Oh, très bien, Neron. Estimado estudiante, te invitamos a que leas el texto y también ubiques en el mismo los nombres de establecimientos en la ciudad. ¿De acuerdo? Vamos. Dans mon quartier, il y a des centres commerciaux très intéressants où je peux acheter et me promener avec ma famille. J'adore aller au glacier pour manger de la glace. Il y a des boutiques, des magasins, des pharmacies et des épiceries. Parfois, ma famille et moi, nous allons au restaurant pour déjeuner ou dîner ensemble. Il y a aussi une boulangerie où nous achetons du pain pour le petit déjeuner, mais il n'y a pas de cinéma près de chez moi. Mon quartier est génial. ¿Ya has ubicado los nombres de establecimientos que aparecen en el texto? Oui, professeur. Centre commercial. Centres commerciaux. Glacier. Glacier. Boutique. Des boutiques. Magasin. Magasin. Pharmacie. Pharmacie. Épicerie. Épicerie. Un restaurant. Restaurant.
Très bien. Profesor, también aparecen las expresiones il y a, que quiere decir hay, et il n'y a pas, que quiere decir no hay. Exactement, Newon. Il y a, hay, il n'y a pas, no hay. Maintenant, tu vas compléter les phrases suivantes avec le nom de l'établissement correspondant. Ahora vas a completar las oraciones siguientes con el nombre del establecimiento que corresponde. Escucha con atención, por favor. Pour acheter du pain, je vais à la... Exactement. Pour acheter du pain, je vais à la boulangerie. Pour manger de la glace avec ma famille, nous allons à la... Très bien, nous allons à la glacerie. J'achète les médicaments à la pharmacie. J'achète les médicaments à la pharmacie. Je regarde mon film préféré au cinéma. Très bien. Ma sœur veut acheter une belle robe. Elle va à la boutique. Ma sœur veut acheter une belle robe. Elle doit aller à la boutique. Très bien. Newon, Oui, profesor. ¿quiere decir algo? Oui, profesor. Je vais à la boutique pour acheter des vêtements pour une occasion spéciale. Très bien. Merci por cette participation, Newon. ¿Y tú has aprendido algo nuevo hoy? Recuerda siempre hacer tu autoevaluación para que pueda reforzar donde sea necesario. Y recuerda siempre consultar con tu profesor titular y también visitar la página en pantalla. Gracias por tu sintonía. Dieu te bénisse. Au revoir. À la prochaine. A bientôt. Bye bye. Bienvenidos, estudiantes de tercero de secundaria, a la clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y estoy regocijada de que estés ahí, en este proceso de aprendizaje que sin duda, estoy segura, estás aprovechando. Qué bueno que estás listo para comenzar, pero antes vamos a ver nuestro video como de costumbre. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos.
Ten en cuenta que siempre es importante tomar estas precauciones para seguir cuidándonos a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor. Neurona, ¿cómo estás? Saludos, profesora. Estoy muy bien y lista para aprender. Yo sé que sí. Neurona siempre está lista y como ella está lista, vamos a ver, Neurona, de qué trató la clase anterior. En la clase anterior, vimos que un texto explicativo o expositivo proporciona información sobre un tema, es decir, son aquellos que expresan conceptos y hechos de manera objetiva con la finalidad de informar. Su estructura está formada por una introducción y en esta se da a conocer el tema, el enfoque que se empleará y los puntos de mayor interés. Un desarrollo, que es donde se expone de manera clara y ordenada la información. Y una conclusión, siendo esta un resumen donde se destaca lo más importante de lo que se ha expuesto. Las características principales de este tipo de texto son las siguientes. Se escriben en tercera persona. Su lenguaje es claro y preciso. Se apoyan en el uso de recursos como los conectores y su redacción es objetiva. Utiliza modos de organización tales como enumeración descriptiva, contraste, problema-solución, causa y efecto y secuencia temporal. Muy bien. Gracias por ese resumen tan completo. Un tema que siempre tenemos que manejar porque es un tipo de texto que usamos a diario. Para pasar a la clase del día de hoy, a ese desarrollo, vamos a ver cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es imagen. Imagen es la representación visual de un objeto, una persona, un animal o cualquier otra cosa captada por el ojo humano a través de diferentes técnicas como puede ser la pintura, el diseño, la fotografía y el video. La Real Academia de la Lengua Española define esta palabra como la figura, representación, semejanza y apariencia de algo. A propósito del texto explicativo, vamos a analizar en la clase del día de hoy elementos relacionados con la comunicación y formas de expresión visual. Es decir, que al finalizar esta clase, mi sistema de procesamiento de datos será capaz de identificar formas de expresión distintas a la forma oral hablada y a la escrita. Eso es correcto. Ahora vamos a ver qué tanto saben ustedes sobre este tema, qué tanto sabes, Neurona. Voy a proponerles 3 situaciones comunicativas para que analicemos si hay o no comunicación. En la primera, una profesora le pregunta a sus estudiantes si están viendo la clase por televisión. En la número 2, una joven le envía a su madre una imagen con un emoticón llorando. Y la tercera situación comunicativa es la representación de una obra de arte del artista plástico Giorgi Morel. Te pregunto, Neurona, le pregunto a ustedes también, ¿se da un proceso comunicativo en estas situaciones? Claro que sí, porque existe un intercambio de información. Correcto, eso es clave, la palabra intercambio, porque la comunicación es ese proceso donde intercambiamos información o algún mensaje con la idea de transmitir pensamientos, emociones, ideas y conceptos. Esa palabra que ha dicho Neurona es fundamental y es necesario que la tengamos bien presente. Intercambio, porque en todo proceso comunicativo intervienen 1, 2 o más personas, uno que emite un mensaje y otro que lo recibe. Ahora, vamos a analizar los elementos de la comunicación. Vamos a ver el circuito de la comunicación.
En este proceso, que bien dice Neurona, el proceso de intercambio, intervienen los siguientes elementos. El primero, el hablante. El hablante o emisor es quien transmite el mensaje. El oyente o receptor es la persona, el destinatario, quien recibe o a quien va dirigido ese mensaje. Por su parte, el mensaje es la información que se transmite. Asimismo, el canal es el medio físico por el que circula o por donde se transmite esa información o mensaje. El código es el conjunto de signos que se utiliza para elaborar el mensaje. Un ejemplo de un código es el idioma, las lenguas. Nuestro idioma español es un código. Y el referente es ese mundo sobre el cual se habla, ese universo que tiene que ser conocido tanto por el hablante como por el oyente. Vamos a pasar entonces a analizar las situaciones comunicativas que vimos al principio. ¿Te parece, Neurona? Así es. Vamos a ver, en la primera situación comunicativa, lo primero es que es la persona que intencionalmente emite el mensaje. ¿Cuál es la primera situación comunicativa, Neurona? Vamos a analizar esos elementos. Una maestra le pregunta a sus alumnos si están viendo las clases por televisión. Una maestra le pregunta a sus alumnos, ¿están viendo las clases por televisión? En esta primera situación, el hablante no es otra que la maestra, es la que emite el mensaje, la que pregunta a sus alumnos, la que inicia el proceso de comunicación. El oyente en la misma situación comunicativa son los alumnos quienes han recibido ese mensaje, esa pregunta que la profesora ha formulado. ¿Cuál es el mensaje entonces? La pregunta: ¿están viendo las clases por televisión? De manera que el canal en esa situación es la voz, porque la profesora está hablando con sus estudiantes. El código es el idioma español, la lengua conocida tanto por el que habla como por el que escucha. Y el referente es ese mundo, ¿verdad?, alrededor del cual está girando esta conversación. El referente es las clases por televisión. La segunda situación comunicativa, vamos a ver, Neurona. Una joven envía a su madre una imagen de un emoticón llorando que tiene en su celular. ¿Quién es el emisor en esta situación comunicativa? Pues no es otra que la joven, la que empieza la comunicación enviándole a su madre aquella imagen. El oyente o receptor es la madre quien recibe la imagen, la información. En ese caso, el mensaje, ¿cuál sería? Pues esa imagen que ella ha recibido, donde hay una imagen, un emoticón llorando. El canal es el celular, es el medio físico por el cual ha circulado esta imagen, y el código es la imagen visual. En ese sentido, el referente es el sentimiento de tristeza. ¿Estamos claros hasta ahí, Neurona? Estamos claros, pero tenemos una pregunta de redes sociales. Rosángela Brito, desde Monte Plata, tiene la siguiente interrogante. ¿En qué consiste la comunicación a partir de imágenes? Interesante pregunta, Rosángela Brito. Gracias por escribirnos. El proceso de comunicación no solo se da a través de la palabra hablada o escrita, también ocurre mediante el uso de códigos expresivos. En ese sentido, hablamos de la comunicación a partir de imágenes. Es aquella que utiliza imágenes, símbolos, signos gestuales, orales y escritos, dentro de ellos también los que se utiliza en el arte, con el fin de transmitir una idea, de transmitir sentimientos, sensaciones y hasta conceptos. Tengo una última pregunta. ¿Cuáles son los conceptos más importantes en la comunicación a partir de imágenes?
Muy buena pregunta, Neurona. 3 conceptos claves, 3 conceptos importantes en la comunicación a partir de imágenes. Estos son atención, retención y transferencia, fundamentales para transmitir una idea y que ésta llegue con coherencia. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. La información quedó muy clara. Muy bien. Entonces, es bueno profundizar entonces acá en la comunicación visual. La comunicación visual es la transmisión de ideas e información de forma tal que se puedan percibir total o parcialmente a través de la vista. Contempla, por ejemplo, la idea de que en un texto, cuando lleva un mensaje visual que va acompañado de alguna imagen, tiene más poder para influir y para informar, ya sea a una persona o a una audiencia. La comunicación visual hace referencia a ese conjunto de elementos gramaticales y sintácticos que operan en cualquier imagen visual. De igual manera, podemos definir entonces este tipo de comunicación como un sistema que utiliza la imagen como un medio de expresión. Por eso hablamos de comunicación a partir de imágenes. Esta, según la finalidad que se pretende al transmitir este mensaje, se va a clasificar en 3 categorías. Primero, lenguaje visual objetivo. Este es el que transmite una información de modo que posea una única interpretación. Un ejemplo de esto, los dibujos científicos. Número 2, lenguaje publicitario o propagandístico. ¿Cuál es la intención de este tipo de lenguaje visual? Su objetivo es informar, convencer o vender. Detrás de esto, que es muy utilizado por la mercadotecnia, por ponerte un ejemplo. Y número 3, el lenguaje artístico. Este es el que posee una función estética por encima de todas las funciones del lenguaje. Ahora vamos a ver las características de la comunicación visual. A diferencia de otros tipos de lenguaje, el lenguaje visual posee sus propias características. Primero, este es de carácter universal, fácil de entender. Por eso, trasciende las fronteras. Su interpretación es sencilla. Otra característica es que puede ser intencional, siempre y cuando sea transmitido por el hombre. ¿Puede poner un ejemplo, por favor? Claro que sí, Neurona. Un ejemplo de esta característica es las banderas de colores que califican el estado del mar en las playas. Es decir, que otro ejemplo sería cuando en el fútbol el árbitro saca una tarjeta amarilla que significa falta leve. Muy bien, excelente ejemplo, así es. Otra característica de este tipo de comunicación es que puede ser casual. ¿Cuándo es casual? Cuando está fuera del control del hombre. Un ejemplo de esto es la imagen que se proyecta en el horizonte de un tornado acercándose. Eso está fuera totalmente del control del ser humano. Otro ejemplo pudiera ser un arco iris. Exacto, puede ser fuera del control del hombre. Dentro de las funciones de la comunicación visual, vamos a ver que dependiendo del campo donde se desarrolle ese tipo de comunicación, ¿a qué me refiero con campo? El campo puede ser la pintura, la escultura, el diseño gráfico, la danza, el teatro, el cine, entre muchos otros. Dependiendo de ese campo, la comunicación visual va a desempeñar alguna de las funciones del lenguaje, como es el caso de la comunicación de sentimientos. Como es el caso de la tercera situación comunicativa del artista plástico Giorgi Morel. Correcto. En esa situación que citas y que vimos al principio, hay 2 funciones fundamentales en la comunicación de sentimientos. Esas funciones son, primero, función poética o estética. ¿En qué consiste esta? Consiste en aquella imagen que busca la belleza con un sentido artístico o estético. Son imágenes que valen en sí mismas. Esa gran obra de arte
vale por sí sola. Ella sola está comunicando belleza, un valor artístico trascendental para el pueblo dominicano. La función expresiva o emotiva. Esta tiene como objetivo transmitir emociones. Se trata de imágenes utilizadas con finalidad sentimental. ¿Estamos claros hasta ahí, Neurona? Así es. Bien, entonces vamos a pasar a la trivia. Vamos a jugar un poco. Esta trivia es muy interesante y muy visual a propósito de la comunicación visual. Te voy a presentar algunas imágenes y tú vas a identificar cuál es el mensaje que transmite. Bien. Claro que sí. Este emoticón transmite un sentimiento de cariño, es decir, un te quiero. Usualmente se utiliza para enviar mensajes de texto a las personas que apreciamos. En este caso, puedo percibir a una chica feliz de recibir su diploma de bachillerato. El emoji representa un sentimiento de tristeza. Se utiliza en los mensajes de texto que nos transmiten melancolía o pena. Esta hermosa obra de arte, elaborada por el pintor dominicano Cándido Vidó, representa el amor de una madre por su hijo, porque es notorio ver en la pintura cómo la mujer acurruca al pequeño entre sus brazos. Excelente interpretación, muy bien, de eso se trata. Ahora, Neurona, estamos casi al finalizar la clase, pero antes vamos a hacer el resumen de este día. En la clase de hoy aprendimos que la comunicación es el proceso en el que se intercambia un mensaje o una información. También vimos que se utiliza la comunicación para expresar sentimientos a los demás. Y definimos la comunicación visual como el proceso de elaboración, difusión y recepción de mensajes visuales. Al igual que en cualquier otro proceso de comunicación, en ella influyen el emisor, el receptor, el código, el medio o canal y el referente. La comunicación visual suele ser directa, penetrante y universal. Los tres conceptos claves en la comunicación visual son atención, retención y transferencia. Según la finalidad que se pretenda al transmitir el mensaje, el lenguaje visual puede ser lenguaje objetivo, lenguaje propagandístico y lenguaje artístico. El lenguaje visual posee sus propias características. Es de carácter universal y puede ser intencional o causal. Dependiendo del campo y la intencionalidad de la comunicación visual, va a desempeñar alguna función del lenguaje. En el caso del lenguaje artístico, este posee una función estética por encima de las demás funciones. Muy buen resumen. Te felicito. Breve, conciso y preciso. Estamos en el final de la clase del día de hoy y es importante notar la relevancia de este tema tratado en el día de hoy. La mayoría de los problemas que se generan en el mundo se deben a las fallas en el proceso de comunicación. Por lo que esto nos lleva a reflexionar en dos vertientes. Primero, en todo proceso comunicativo es necesario escuchar, más de lo que hablamos. Escuchar. Dice el proverbista Salomón, la sabiduría clama en las calles y no la escuchamos por el bullicio interno y nos perdemos de trascendental mensaje. Escucha, sé prudente. La otra vertiente es que la comunicación visual nos muestra la importancia y el poder de una imagen. Y en un mundo donde reina la apariencia, contemplemos
con cautela, para que notemos la verdad de las cosas. Asimismo, proyectemos una imagen sincera. Una imagen habla más que 1000 palabras. Recuerda, fuimos creados a imagen de Dios. Proyectemos su luz, proyectemos su verdad. Hasta la próxima y que sean felices. Problema. Cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado dado. El trabajo de las matemáticas es ayudarte a resolver problemas, sí. Así es que en el día de hoy tú vas a tener cuáles son esas claves exactas, esos puntitos necesarios para tú poder solucionarlo. Bien, ¿tienes papel y lápiz a mano? Si no, déjalo para el final, pero préstale atención a estas recomendaciones. La primera, hay que leer el problema cuidadosamente. Sí, eso así de sencillo, todo el mundo sabe leer, pero es necesario hacer hincapié en esos detallitos que me presenta el problema. Lo segundo es leer de nuevo el problema y verificar qué me están pidiendo. O sea, si yo tengo una situación, yo tengo que buscar cuál es esa situación y qué yo voy a hacer en esa situación. Luego, si es posible, traza un diagrama de ese problema. O sea, si tú necesitas un gráfico o algo que te ayude, algunos elementos para tú representar ese problema, lo puedes hacer. Como punto número 4 tienes asignarle una variable al problema o a la situación que se esté presentando. Esa variable tiene que estar definida. Una incógnita, ¿recuerdas, verdad? Tú tienes que definir cuál es esa incógnita. 5. Si es posible, representa las demás cantidades o situaciones que se presentan dentro del problema en función de esa misma variable. O sea, si tú tomaste la variable z, por poner una letra, pues si es posible, claro está, es bueno que tú representes las demás en función de esa misma. Como sexto, tendrías que escribir ya con precisión qué es lo que te está pidiendo el problema, o sea, elaborar tu ecuación. Como punto número 7, tendríamos resolver la ecuación que se te presenta, ya, porque ya tú buscaste todos los elementos, viste cuál era la ecuación y ya tienes la ecuación, pues resuélvala. Y por último, tienes que verificar si esos problemitas y si ese resultado que te dio se complementa o se comprende con lo que te pidió el problema anterior, lo que te pedía, ¿verdad? Si ese resultado es el que le corresponde.